Teleamazonas presenta 24 horas con Carlos Sacoto. Siempre un gusto acompañarlos. Aquí empezamos con la información. Serán 16 los binomios que correrán por la presidencia de la República en 2025. Finalmente solo se concretó una alianza, la de Reto y Revolución Ciudadana. Ismenia Solórzano está en la sede del Consejo Nacional Electoral en Quito para ampliarnos la información. Ismenia, muy buenas tardes, te escuchamos. Adelante. Carlos, amigos televidentes, muy buenas tardes. Así es culminado el plazo del Consejo Nacional Electoral y una única alianza se ha registrado en las últimas horas. Se trata de Revolución Ciudadana con Reto. Con ellos serán 16 los binomios presidenciales y 58 alianzas provinciales que participarán de los comicios 2025, repitiéndose así el panorama de 2021, siendo esta otra vez más una de las elecciones más numerosas. Para conocer más detalles, les presentamos el siguiente reportaje. Serán tantos como en 2021, cuando se marcó el récord de las elecciones con más candidatos en la historia del país. Terminado el plazo para inscribir alianzas, solo se concretó una, la que desde hace semanas se sabía que era un hecho. Reto y Revolución Ciudadana irán juntas a los comicios de 2025. Eduardo Sánchez, exdirector de esa organización política y hasta el viernes su precandidato presidencial, lo anticipaba días atrás. Entonces, la posición de Reto es de que la Revolución Ciudadana, siendo la primera fuerza política del país, salga con la candidatura presidencial. Tras la alianza, lo más seguro es que se reedite el binomio de la RC, que actualmente lo integran Luisa González y Diego Borja. También se anticipan cambios en algunas listas de candidatos a la Asamblea. Aquello en concreto se sabrá a partir del 13 de septiembre, cuando empiecen las inscripciones. Lo cierto es que el plazo para inscribir alianzas terminó. Y eso significa también que los diálogos entre otras organizaciones políticas no llegaron a nada. Centro Democrático y Pachacuti conversaron, pero no más que eso. Cada uno irá con candidato propio. El primero con Claudia Ormaza tras la decisión de José Serrano de renunciar a su precandidatura, y el segundo con Leonidas Issa. Tampoco llegó a nada el acercamiento entre Unidad Popular, que correrá con Jorge Escala, exdirigente de la UNE, y el Partido Socialista Ecuatoriano, que ratifica la precandidatura de Pedro Granja. Y la candidata a la vicepresidencia de la República es la doctora Verónica Silva. Así, la intención de un gran acuerdo entre organizaciones de izquierdas progresistas quedó para la anécdota, y el calendario electoral sigue su curso. Bien, esa es la información, y según el cronograma del Consejo Nacional Electoral, desde el 13 de septiembre hasta el 2 de octubre, los partidos y movimientos políticos tienen para inscribir formalmente a cada uno de sus candidatos. Eso mientras que está previsto que la campaña electoral transcurra desde el 5 de enero al 6 de febrero. Es lo que podemos contarles hasta esta hora de la tarde. Ustedes tienen más en estudios. Gracias por la información, Ismenia. Muy buenas tardes. Y le contamos ahora que el Ejecutivo hizo cambios en su gabinete. Nils Olsen y Sade Fritzi dejaron los ministerios de Turismo y Ambiente respectivamente. Ambos buscarán llegar a la Asamblea Nacional de la mano del oficialismo en las próximas elecciones. Fue el único ministro del gobierno anterior que permaneció en funciones en el actual periodo. El empresario Nils Olsen asumió el Ministerio de Turismo el 24 de mayo de 2021 en el gobierno de Guillermo Lasso, y ahí estuvo hasta este viernes 30 de agosto, en el que a través de un decreto ejecutivo el presidente Noboa agradeció sus servicios. Él se despidió a través de un video en sus redes sociales. Bueno, y me despido feliz porque logramos cosas que parecían imposibles. Del Ministerio de Turismo estará por lo pronto encargado Mateo Estrella, quien se desempeñaba como asesor de Olsen. No fue el único cambio. Sade Fritzi dejó el Ministerio de Ambiente tras 9 meses en funciones. Figura cercana al círculo presidencial, que tuvo que afrontar, entre otros, la crisis originada por la construcción de un proyecto inmobiliario en Olón, el llamado caso Oloncito. En su reemplazo, Inés Manzano, reconocida abogada especialista en derecho ambiental, quien se desempeñaba como viceministra de Ambiente. A través de una publicación en la red social X, el viceministro de Gobierno Esteban Torres agradeció a ambos. Los tres, Torres, Olsen y Fritzi, han sido anunciados como precandidatos nacionales a la Asamblea. En esa lista también está Diana Jacome, asesora presidencial, y Andrés Gushmer, actual ministro del Deporte, para la lista de provinciales. Así, de la mano de ADN, el movimiento político del presidente Noboa, van pasando del gabinete a la papeleta.
Y la generación de electricidad a través de la barcaza turca aún no tiene fecha de inicio. En tanto, la producción en las hidroeléctricas sigue en descenso y este viernes no llegó ni al 50% de su capacidad. Los trabajos en el muelle de Las Esclusas no han parado desde que el pasado 23 de agosto el barco de generación de electricidad fue retirado del sitio de fondeo tras presentar problemas para poder estabilizarlo, producto de fuertes corrientes en el río Guayas que sorprendieron a los técnicos de la empresa CarPower. Firma turca le confirmó a este noticiero que ya cuentan con el informe de estudio de suelo, con lo que esperan poder realizar trabajos de ingeniería en tierra y mar que representan la colocación de 4 pilotes que inmovilizarán al buque de generación. Los tiempos de estos trabajos podrían durar hasta 4 semanas, lapso en el cual no se contará con los 100 megavatios para lo que fue alquilada el barco. Estos contratiempos vuelven agónico e incierto la situación energética del país, que este 30 de agosto, por ejemplo, una de sus principales hidroeléctricas como Mazar, su generación no superó los 75 megavatios, en tanto que Coca-Cola Sinclair registró una disminución paulatina de su generación que estuvo entre los 500 megavatios y los 700 megavatios de los 1.500 de potencia declarada, mientras que Paute osciló entre los 200 y 400 megavatios. El parque termoeléctrico tampoco abastece, pues de su capacidad instalada de 1.800 megavatios, solo genera 800 megavatios, es decir, menos del 50%. Conscientes de esta realidad, el gobierno vía emergencia ha iniciado la compra y alquiler de energía que ayude a superar el déficit de 1.080 megavatios y así poder dejar de depender de la electricidad que le compramos a Colombia. Otros temas: faltan horas para que arranque el año lectivo 2024-2025 en la región Sierra Amazonía y padres de familia aprovechan las mejores ofertas en útiles escolares y uniformes. 24 horas recorrió varios negocios del centro histórico de Quito y halló novedades que le contamos en el siguiente reportaje. La compra de uniformes y útiles escolares es una de las mayores preocupaciones que tienen los padres de familia previo al inicio del año lectivo, más aún para quienes tienen más de un hijo, pues en ocasiones estos gastos llegan a sobrepasar los $250. Por ello se aprovechan las mejores ofertas. Durante este sábado, así es como lucen las calles del centro histórico de Quito, concurridas. Y es que en este punto se encuentran decenas de negocios que ofrecen este tipo de artículos. Siempre compro los útiles, yo la verdad aquí sí ha subido en cuestión de otros años, sí ha subido. Hasta ahorita solamente en la chaqueta que vengo a comprar de mi hija he ahorrado alrededor de unos $3, $4. Helen, por ejemplo, es propietaria de esta distribuidora mayorista de uniformes, mientras que Juan, de útiles escolares. Ambos aclaran que aunque hay movimiento, no es lo que esperaban. Sin embargo, aún tienen expectativa en el transcurso de este fin de semana. Los precios hemos mantenido, los mismos que el anterior año, a pesar que nos han subido en materia prima. Siempre se espera porque nosotros de eso vivimos. Nosotros nuestro trabajo es distribuir productos de buena calidad y a excelentes precios. Según los comerciantes del casco colonial, un uniforme aquí puede costar entre los $100 y $120. Uniforme que incluye el calentador, chaqueta, camisa, falda o pantalón de tela. Sin embargo, los costos pueden variar dependiendo del colegio, así como también de los descuentos que se ofrecen en este sector. Pero mientras esto pasa en la calle, el Ministerio de Educación y otras autoridades de gobierno presentaron el plan Retorno Seguro para el inicio de clases. En total, son 6.733 instituciones de la región Sierra Amazonía que volverán a las aulas. Y con esta iniciativa se brindará mayor seguridad a los alumnos, con patrullajes, controles epidemiológicos y otro tipo de monitoreos. Seguridad vial con organismos de tránsito, control de lugares de venta de alcohol con intendencias. La Policía Nacional contempla desplegar a 17.269 servidores policiales. De esta manera empieza la cuenta regresiva para que cerca de 2 millones de estudiantes retornen a las aulas desde este lunes, 2 de septiembre. Y el grave incendio forestal continúa en el cantón Quilanga, en la provincia de Loja. Hasta el momento ha afectado a más de 4.000 hectáreas de vegetación nativa y cultivos de producción avícola y de café. La mañana de este sábado arribaron al país 2 helicópteros del ejército peruano para brindar asistencia. Las llamas continúan avanzando en el cantón Quilanga de la provincia de Loja, que pese a 8 días de labores no logra ser controlado. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos reporta que 4.223 hectáreas han sido afectadas y continúan trabajando para intentar aplacar el fuego.
encontramos con un recurso personal de cerca de 300 personas, 299 para ser exactos, entre el Cuerpo de Bomberos de los Ríos de Cañar, El Oro y demás personal del Gobierno Central presente en territorio. Según los primeros reportes del Gobierno Nacional, 60 familias han sido afectadas, 10 de ellas damnificadas, 100 personas con atención prehospitalaria y 15 viviendas totalmente calcinadas. A través del Ministerio de Gobierno, un trabajo coordinado con el presidente de la Junta Parroquial y el señor alcalde. Entonces, en este contexto estamos beneficiando algún tipo de mapeo en el cual tenemos alertas específicas que están naciendo para prepararnos durante y después de este suceso. Pese a que se han desarrollado sobrevuelos en el área afectada con helicópteros de la FAE, no se logra controlar el incendio debido a su gran magnitud. Y por ello, este sábado arribaron 2 helicópteros como parte de la colaboración del gobierno peruano para sumarse a los trabajos que intentan aplacar el fuego. Y desde las 6 de la mañana de este sábado, bomberos continúan combatiendo un incendio forestal en Santa Ana de Itulcachi, en el nororiente de Quito. Aunque los fuertes vientos han propagado el fuego, no se reportan daños a personas ni viviendas. Un helicóptero fue activado para apoyar las labores de los 70 bomberos y 20 vehículos que trabajan desde ayer en esta zona. Y 5 incendios forestales activos se mantienen en Guayaquil según un informe del Cuerpo de Bomberos de la ciudad. Uno de ellos llevaba 3 días activo en el Cerro del Carmen, a pesar de las labores de la casaca roja para mitigar las llamas. Las altas temperaturas diurnas que está viviendo la ciudad, más el viento y la época seca, se volvieron el escenario propicio para este tipo de hechos. Hasta ayer, el Cuerpo de Bomberos informó que ya el 90%, 9 de cada 10 incendios reportados en la ciudad estaban controlados. El problema de este tipo de incendios es que tú puedes ver que la llama se baja, la candela desaparece, el humo, pero abajo eso queda como una fogata prendida, queda prendida la madera. Viene el viento, se vuelve a secar el entorno donde se combatió, viene el viento, sopla y si hay una pequeña brasa, se vuelve a activar y eso se vuelve a prender, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que sea un poco complejo este tipo de combate a incendios. Revisamos información del mundo. El servicio de luz en Caracas comenzó a normalizarse el viernes tras 12 horas de un apagón general en toda Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro atribuyó el apagón a un sabotaje de la oposición en medio de sus denuncias de fraude electoral. Venezuela comenzó a recuperar el servicio eléctrico tras 12 horas de un apagón general el viernes. El apagón se reportó a las 4:40 de la mañana, hora local, y afectó de manera total o parcial los 24 estados del país donde las fallas eléctricas son frecuentes desde hace una década, sobre todo en provincia. Y es un problema de verdad, y aparte que no hay agua tampoco, no tenemos agua porque me imagino que no pueden prender las bombas y por eso no colocan el agua. El gobierno de Nicolás Maduro atribuyó el apagón a un sabotaje de la oposición en medio de sus denuncias de fraude electoral. Es un ataque alevoso. Es un ataque lleno de venganza, es un ataque lleno de odio. Pero los expertos desestiman ese argumento y vinculan los apagones a falta de inversión, impericia y corrupción. La caída se registra un mes después de las elecciones en las que Maduro fue proclamado reelecto para un tercer mandato consecutivo de 6 años hasta 2031. La oposición liderada por María Corina Machado asegura que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones y que tiene las pruebas para demostrarlo. La reelección de Maduro fue desconocida por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, que intenta mediar entre gobierno y oposición para destrabar la grave crisis política, insistió el viernes en pedir la publicación del escrutinio detallado. González Urrutia, de 75 años, estaba justamente citado en la Fiscalía, que abrió una investigación penal en su contra. Los delitos suponen en teoría la pena máxima de 30 años de prisión. No está claro cómo quedó el procedimiento en medio del apagón nacional, aunque el canal VTV reportó el desacato sin hacer referencia a un eventual pedido de captura. Maduro ha pedido cárcel para González Urrutia y para Machado. ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! Estamos de vuelta con más información, amigos. Gracias por seguir con nosotros. Le contamos.
Empiezan a correr los 15 días planteados por el Pleno del Consejo de la Judicatura para la reactivación del concurso para la selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia y los ojos se posan sobre la que sería la prueba de confianza. No obstante, expertos sugieren que en este contexto de irregularidades en el proceso, el concurso debería retrotraerse aún más, incluso repetirse la prueba psicológica. Mientras varios postulantes se han planteado la idea de renunciar al concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia a raíz de las irregularidades que llevaron al Consejo de la Judicatura a repetir 2 de las fases del proceso, saltan varias preguntas y una de ellas: ¿conviene repetir una prueba de confianza en un concurso que perdió precisamente eso, la confianza de sus postulantes? La respuesta la buscamos en los expertos que ofrecen las llamadas soluciones en los procesos de selección. Guillermo Suárez, representante de la firma israelita Logical Commander, que ofertó sus servicios a la Judicatura en marzo pasado, cree que un proceso de esta magnitud debería retrotraerse incluso a las pruebas psicológicas. Repetir únicamente las de confianza sería un riesgo, dice. Si yo determino muchas desviaciones que la persona puede tener, ¿ya?, es preferible que después el psicólogo vaya y analice eso. Si lo hacemos a la inversa, puede haber una duplicidad de riesgos que la persona pueda tener. Y allí hablamos de la metodología, las pruebas de la empresa fantasma Métricas Web en las que el Consejo de la Judicatura depositó su confianza resultaron un análisis casi matemático de los perfiles, determinando la idoneidad o no de los postulantes. De 70, 35 fueron declarados no idóneos, no confiables, en fin. Jorge Suaznavas de Amitay, una empresa mexicana-canadiense experta en estas evaluaciones, resalta que no se puede hacer un análisis de blanco o negro. La evaluación de confiabilidad es determinante en el sentido de que va a representar la tendencia que tiene la persona a involucrarse en un acto deshonesto. Son no invasivas, no intrusivas, no violentas y sin interacción humana en el proceso de análisis. Desde Israel, el CEO de Logical Commander aún no sale del asombro de lo que ha visto en los medios de Ecuador. Un órgano de la talla del Consejo de la Judicatura se dejó sorprender por una empresa sin credenciales. No obstante, su criterio coincide con el de los otros expertos. Hay un concurso en entredicho y eso tiene un impacto en los postulantes. Sugiere no jugar con la confianza. No sería descabellado pensar en tomar todo el proceso de cero nuevamente cuando todos aceptan las nuevas condiciones en el proceso en sí. Se busca es tener al personal más idóneo, que tenga valores y principios fuertes para ejercer este tipo de cargos tan importantes. Aún así, en la Judicatura hay cuenta regresiva para retomar el cuestionado concurso potencialmente con 107 postulantes. Sin embargo, se sabe que algunos de ellos le perdieron la fe a un proceso del que advierten se saldrán para no ser blanco de las críticas. Revisamos otros temas. Tras el incremento de muertes violentas en 8 provincias del país, el presidente Daniel Noboa declara un nuevo estado de excepción que durará 30 días. Entre las provincias con más incremento de muertes violentas están Orellana, Azuay y Tungurahua. Aunque Ecuador en general ha logrado reducir las muertes violentas en un 19% durante los primeros 7 meses del 2024, 8 provincias enfrentan un preocupante aumento en los homicidios. Esto según datos recientes del Ministerio del Interior. En Guayaquil, durante las últimas horas se han presentado algunos hechos violentos. Un padre y su hija fueron asesinados la noche de este viernes en la cooperativa Juan Montalvo, en el norte de la ciudad. La menor de edad murió al instante. La persona a la cual fue dirigida este hecho violento es una persona de aproximadamente 31 años de edad, la misma que presenta antecedentes por expendio de sustancias sujetas a fiscalización. A esto se suman 2 hechos más, uno en el sector de Los Geranios y otro en La Florida, también en el norte de la ciudad. Aquí 4 personas fueron asesinadas cuando se trasladaban hasta sus domicilios.
Pero en el Cantón Naranjal, también en la provincia del Guayas, un menor de 5 años que estaba en un local de comidas con sus padres falleció al ser víctima colateral tras un sicariato que ocurrió en el barrio Miraflores. Provincias como Orellana, que históricamente ha sido una de las menos violentas del país, ha experimentado un incremento del 166% en las muertes violentas. Entre enero y julio del 2024 se registraron 69 homicidios, comparado con los 25 del mismo periodo en 2023. En Azuay, el cantón Camilo Ponce Enríquez, conocido por su minería ilegal, ha visto un aumento del 77% en los homicidios, pasando de 35 en 2023 a 62 en 2024. Por otro lado, Tungurahua, una provincia generalmente tranquila, ha sorprendido con un aumento del 79% en los homicidios, que pasaron de 14 a 25 en comparación con el año anterior. Según la Policía Nacional, el aumento no se debe únicamente a la violencia criminal, sino también a conflictos interpersonales y familiares. A esta lista se suma Cañar, Napo, Bolívar, Los Ríos y Sucumbíos. Las dos últimas históricamente conflictivas también reportan un aumento en las muertes violentas. Ante esto, el presidente Daniel Noboa, a través de un comunicado, dio a conocer un nuevo estado de excepción que involucra las mismas 6 provincias y un cantón del estado de excepción declarado a principios del mes de julio. Es decir, Guayas, Los Ríos, Manabí. Y le contamos ahora que el bloque de seguridad ha capturado a 9 objetivos de alto valor a escala nacional. Desde el estudio, Ricardo Alcíbar nos amplía la información sobre estas detenciones. Adelante, Ricardo. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Así es. Esta semana la Policía Nacional compartió información de los resultados obtenidos en los 8 primeros meses del año. Allí el bloque de seguridad destacó la captura de 9 delincuentes calificados como objetivos de alto valor para el gobierno nacional. Esto por liderar carteles internacionales de droga, estructuras delictivas con vínculos en instituciones públicas y dedicados a los delitos de secuestro y extorsión a escala nacional. Junto a ellos, 134 criminales que mantenían la supervisión de las actividades de bandas delictivas en ciudades y provincias del país han sido sacados de las calles. Un importante porcentaje de ellos han sido abatidos en enfrentamientos con la fuerza del orden. A continuación, en el siguiente reportaje le contamos más. Veamos. Fue esta semana que la Comandancia General de la Policía Nacional informó que en lo que va del año, 9 objetivos de alto valor han sido capturados luego de meses e incluso años de investigación. La última detención se dio en cooperación con la Policía Panameña, cuando el pasado 31 de mayo, Julio Alberto Martínez Alcíbar, alias Negro Tulio, cabecilla de los Chone Killers, fue capturado tras un allanamiento en su lujosa residencia en Ciudad de Panamá, donde se mantenía oculto junto a su esposa y daban órdenes a su estructura terrorista, que opera principalmente en Durán. Su relevancia para el crimen organizado era tal que el pasado 14 de agosto fue sacado de su celda en la cárcel La Roca para ser presentado como líder de una estructura delictiva que mantenía nexos con instituciones municipales del Cantón Ferroviario. Junto a él, en el listado se encuentran Carlos González, alias Comandante Carlitos, Daniel Salcedo Bonilla, Julio Antonio Aguilar, alias El Patrón, Segundo Guerrero, Carlos Landazuri, alias Gringo Imbabura, Henry Loaiza, alias Alacrán, Fabricio Colón Pico, alias Comandante Pico, y Heder Cuero, alias Curva. Pero cabecillas criminales de este tipo aún faltan 9 por capturar. Representa el 50%. Y es importante también la situación legal. Los 9 cuentan con prisión preventiva. Los objetivos de alto valor son criminales que controlan estructuras delictivas, responsables del tráfico de drogas y armas, atentados terroristas, delincuencia organizada con vínculos en instituciones públicas, asesinatos, secuestros y extorsiones. Pero también algunos criminales considerados de intermedio valor han sido capturados, dedicados a supervisar actividades en determinadas ciudades o provincias del país. Hasta el momento, en lo que va del año, 122 han sido detenidos y 12 abatidos. 7 eran pertenecientes a los Águilas, 16 a Tiguerones, 4 Chone Killers, 37 a los Choneros, 50 a Lobos, 3 Latin King, 4 Fatales, 7 Lagartos, 1 Marquetalia de Colombia, 6 Mafia 18, 3 Gángster.
Entre los objetivos de alto valor faltan criminales aún por capturar, como es en el caso de Adolfo Macías alias Fito, líder de los choneros, quien fugó de la cárcel regional en 2023. Por ello, se han habilitado líneas de denuncia para que la ciudadanía comparte información que lleve a la fuerza del orden a detener a estos criminales. La central de emergencias EQ 911, 1-800 delito o el plan de recompensas 131. Las llamadas pueden ser anónimas. Y para especialistas en seguridad, la contaminación en las filas militares por parte de bandas criminales es preocupante. Un ex militar propone pruebas continuas y tratamientos psicológicos para los uniformados. Han pasado 8 meses desde que el gobierno declaró conflicto armado interno en el país y para el mayor Ángel Guzmán, militar en servicio pasivo. Los resultados han sido buenos, pero no efectivos. Su alegación se dirige hacia 2 puntos importantes, afirma: la duración de las acciones y la infiltración de bandas criminales en las filas militares. Acabamos de escuchar de que un teniente coronel con subalternos sacan un material en forma ilegal, pero como dicen en el delito, si hay la oportunidad y hay la necesidad y el deseo de un mal elemento sea de la policía o de Fuerzas Armadas, se va a dar el delito, pues. Y aquí algunas recomendaciones que Guzmán asegura no solo serán para las Fuerzas Armadas, sino también para la Policía Nacional, que hoy ha separado de su institución cerca de 400 efectivos. Contratada en 90 días con unos 50 poligrafistas, está saneada la institución policial. Saneado. Y lógicamente también Fuerzas Armadas. A esto el especialista en temas de seguridad Christopher Gallegos le agrega: el tiempo para depurar las Fuerzas Armadas es corto, y explica por qué. Es preocupante que militares empiecen a caer apresados, a ser procesados penalmente precisamente por este tipo de eventos, porque de alguna forma refleja que esa institución que tenía la confianza de la ciudadanía, del pueblo ecuatoriano, también habría sido presa de este tipo de contaminación. Asimismo, insiste que si el objetivo es que los militares contengan la violencia, lo correcto es trazar una estrategia clara y focalizarla. Por ejemplo, tratándose de Fuerzas Armadas, entonces lo que vamos a hacer es básicamente permitir que ese sea el escenario propicio para que terminen intimando delincuencia y Fuerzas Armadas, porque cuando no se tiene un objetivo claro, eso es lo que puede pasar. Ambos coinciden que dentro de esta guerra, el gobierno debe sumar estrategias también medulares, como el tratamiento psicológico de quienes hoy enfrentan a un enemigo que los tiene en desventaja. Y mediante cooperación de las unidades de antinarcóticos de Ecuador y Colombia, las autoridades decomisaron más de 4 toneladas de droga camufladas en cajas de madera en el Cauca, departamento del sur del vecino país. Según las investigaciones de inteligencia policial, el estupefaciente llegó a Colombia tras pasar por Ecuador. Con esta intervención se evitó el tráfico de casi 9 millones de dosis de marihuana. 1 de la tarde, 32 minutos, estamos de vuelta. Este 6 de septiembre, la planta ensambladora de General Motors terminará sus operaciones en Ecuador. Alrededor de 400 trabajadores se quedarán sin empleo. Un equipo de Teleamazonas realizó un recorrido para conocer la historia de este lugar. Restan menos de 10 días para que la que hasta ahora ha sido la más grande planta de producción de vehículos en el Ecuador cierre sus operaciones. Se trata de General Motors, que después de 49 años dejará el mercado local. Llegamos a ser inclusive más del 60% de la industria del ensamblaje local. Y el ensamblaje local, por varios motivos de entorno, se ha visto con una caída importante, ¿no? En los últimos años ha representado alrededor del 15% del total de las ventas de vehículos. Estos factores han ido dificultando la proyección, la sostenibilidad de la parte de manufactura local. Pero en cada uno de estos espacios hay una larga historia. La planta inició con la producción de buses en 1975 y luego se ensamblaron icónicos vehículos como las Blazer, Forza, Louvre, Vitara, entre otros. En total, 22 modelos. Sin embargo, los cambios en el mercado de automotores hicieron que la planta termine sus operaciones únicamente produciendo la camioneta D-Max. De los últimos 3 años ha sido el vehículo más vendido del país. Eso nos llena de mucho orgullo.
En su historia, esta planta produjo 900.000 vehículos, pero actualmente trabaja a un 13% de su capacidad, es decir, solo se producen 46 unidades diarias. El año de mayor producción estuvo hacia el 2008 con alrededor de 56.000 unidades. El cierre significa que 400 personas se queden sin empleo. Entre ellas, Paolo Álvarez, quien ha trabajado 14 años en este lugar. Este fue mi primer trabajo, ha sido una gran escuela General Motors y saber que estamos pronto a cerrar, se nos hace un nudo en el corazón. Desde la primera unidad que yo cuando ingresé estuve aquí, va a salir con la mejor calidad. Hasta la última que ensamblemos. La empresa generó programas para que sus colaboradores tengan una búsqueda inteligente de empleo o a su vez puedan montar sus propios emprendimientos. En mi caso personal estoy buscando empleo. He trabajado en el área de producción, calidad, mantenimiento. La experiencia adquirida aquí en General Motors ha sido bastante y estoy listo para buscar nuevos objetivos fuera de la compañía. Además, lleva a cabo un proceso de subasta de sus activos en la que pueden participar grandes o pequeñas empresas, así como personas naturales, para acceder a maquinaria, hornos de pintura, piezas, entre otros. Y en junio las ventas en Ecuador disminuyeron en un 11%. La inseguridad, el incremento del IVA y la crisis energética contribuyeron a esta reducción, afirman analistas económicos. En el primer semestre del 2024, las ventas totales tuvieron una reducción del 0,5%, pero solo en junio del 2024, las ventas totales que incluyen ventas internas y exportaciones cayeron un 11%. Y es así que de 8.400 millones de dólares pasaron a 7.126 millones. Analistas económicos aseguran que este decrecimiento tiene varias causas, entre las que consta la deflación o disminución de precios en 2023. ¿Pero por qué bajaban los precios? Era porque las empresas no estaban vendiendo lo suficiente y antes de quedarse con un stock prefieren reducir precios con algún tipo de promociones u otros tipos de ofertas. Un segundo aspecto que sucedió es que el SRI no recaudó lo suficiente con respecto a la meta que esperaba. Recordemos que durante el año pasado existieron ciertas compensaciones que el SRI cobró por 2 años y que terminaron en ese momento. A esto se le suma la inseguridad por la que atraviesa el país, el incremento del IVA y los apagones suscitados durante la crisis energética. En las cifras macroeconómicas, el índice de confianza del consumidor también está de picada. Probablemente está teniendo precaución acerca del consumo ahora y dejando ese consumo hasta que la situación macroeconómica del país, hasta que la situación de seguridad del país estén un poco más estables. De los 23 sectores económicos, al menos 13 tuvieron caídas en sus ventas. El sector manufacturero y los servicios de salud son los más perjudicados. El sector manufacturero más o menos ha tenido un decrecimiento del 7%, lo cual es bastante complejo porque el sector manufacturero es uno de los sectores más importantes en la economía y en los que más genera empleo en el Ecuador. No obstante, el optimismo continúa. Para los especialistas, en el segundo semestre del 2024 podría existir una mínima recuperación en las ventas totales. Puede ir atado a la estacionalidad del segundo semestre de cualquier año, que tiene que ver con, por ejemplo, los feriados, que tiene que ver también con la Navidad, que tiene que ver con el fin de año, etcétera, etcétera. El incremento mencionado podría ser del 3% en todo el segundo semestre del 2024, estimación que no alcanza para que las ventas sean superiores a la del mismo periodo del 2024, aseguran especialistas. Y Guayas, Los Ríos y Pichincha son las provincias con más clausuras a negocios de expendio de alimentos por parte de las autoridades sanitarias. Más de 200 restaurantes y farmacias presentaron plagas entre cucarachas y roedores. Ollas con restos de comida, alimentos en el piso, cucarachas, roedores entre vivos y muertos, excrementos de todo tipo de animales, son parte de los resultados que tienen los operativos ejecutados por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, a nivel nacional. Alrededor de 44.000 operativos se han ejecutado en Ecuador de enero a julio 2024, algunos de ellos alertados por denuncias de la ciudadanía.
A nivel nacional, más de 200 clausuras se han realizado en restaurantes y farmacias. Solo en la zona 8, que corresponde a Guayaquil, Durán y San Borondón, se realizó la clausura de alrededor de 40 establecimientos. Según la entidad, las provincias con más clausuras en el país son Los Ríos, Guayas y Pichincha. La autoridad destaca que en sus procesos existen dos tipos de controles. Dentro de nuestras competencias en el control de productos, nosotros podemos hacer controles nivel 1, que es controles de etiquetado, y controles nivel 2, que son análisis de laboratorio. Del método por laboratorio, se han realizado aproximadamente 1.400 análisis a productos, de los cuales 28 lotes son considerados en el sector de alto riesgo de contaminación. Las clausuras a los establecimientos que presentan irregularidades en primera instancia se da bajo medidas cautelares por una posible afectación a la salud pública. Y para los reincidentes, la clausura definitiva del local e incluso la multa de hasta 10 salarios básicos unificados. ARCSA exhorta a los dueños de negocios que cuiden sus procesos para evitar ser uno más de la lista negra que tienen los ciudadanos. Y las bajas temperaturas en las costas ecuatorianas influyen en la producción de la pesca artesanal. Cientos de peces son faenados en menor cantidad en comparación al año anterior, pero en esta temporada, ¿qué pescados podemos encontrar con mayor facilidad? Se lo contamos en el siguiente reportaje. La pesca es uno de los principales ejes económicos en la provincia de Santa Elena y la rentabilidad en sus faenas varía según los meses del año. Esta temporada ha sido diferente a la del 2023 por la condición climática y otros factores según los pescadores. Así es la pesca, pues días hay, días no hay, en veces hay más, en veces hay poco. El temporal es demasiado duro y las lanchas tienen que andar con cuidado. Siempre cuidándose a no virarse, que los barcos no les viren, así. Conforme a estudios del SPOL, la temperatura del mar se mantiene por debajo del promedio a 40 millas de la costa, lo que nos lleva a formular la siguiente pregunta: ¿qué tipo de peces podemos encontrar en este periodo? Tiburón, bonito, albacora, epicudo, gacho. El dorado mucho, hay poco, pero cuando es el agua caliente no le digo, ahorita está el clima frío, helado. Tiempos atrás sí había, más de los días había bastante. Y el precio varía según la cantidad. Este es el pez albacora, ahorita está económico, un promedio de 80 a 90 centavos la libra. Albacoras grandes, un promedio de $1.10. Botellones, la gaveta, $30, una gaveta de botellas grandes. Anconcito y Santa Rosa son los principales puertos en esta localidad. Quienes se dedican a este oficio aseguran que en el transcurso del mes habrá un periodo de transición. El frío siempre trae al bonito, albacora, del mes de mayo hasta el mes de septiembre. De ahí, de septiembre para acá, siempre viene una temporada de lo que es rabón, lo que es el aguado. Pese a las adversidades que enfrentan las personas que trabajan en el mar, no tan solo la naturaleza, sino también la inseguridad, afirman que mantienen la fe de días mejores. Otros temas. A simple vista, en los exteriores de varias universidades se observan los denominados centros de ayuda académica profesional. Estos establecimientos ofrecen entregar trabajos de pregrado y posgrado a bajo costo y en el menor tiempo posible. Pero, ¿cómo las universidades detectan estas tesis a la venta? Se lo contamos. Sin ningún tipo de restricción, en postes de alumbrado público y a través de redes sociales se observan las publicaciones de los denominados centros especializados que ofrecen el servicio de tesis a jóvenes egresados, futuros profesionales del país. Estos supuestos locales ofrecen desde proyectos de investigación, tesis de pregrado, posgrado y mencionan estar avaladas por varias instituciones. En el momento que firmamos un contrato, igual nos puede buscar en el SRI, igual estamos avalados por la Cámara Comercio de Quito. Incluso, estos lugares se adaptan a los modelos de proyectos que tienen las universidades. Si ya tiene el tema, también si puede enviarme los formatos, en este caso para poder revisar si ya le dio la universidad. Pero ¿qué tipo de control tienen estas universidades? Para el coordinador de formación académica de la Universidad de Guayaquil, Alex Luque, el proceso es bidireccional. Nuestros jóvenes reciben clases, refuerzos en función de las tutorías grupales, 3 horas a la semana. Como si fuese un producto comercial, tienen tarifas estandarizadas y hasta ofrecen cómodas cuotas de pago. Tesis o el trabajo que vaya a desarrollar le podría dar valores referenciales que irían desde los $650 a $800 dependiendo de lo que se vaya a realizar.
Para algunos jóvenes es opción, para otros no. Prefería yo mismo preparar mi tesis. Si es ético o no, el método para un cuasi profesional lo explica el director de Innovación Académica de la Universidad UES, Cristian Rosero. Sí es pertinente que la universidad, en este caso las instituciones públicas, denuncien este tipo de instituciones que no solo le hacen daño al estudiante, le están haciendo daño al país en el sentido de que les ofrecen una salida muy fácil para que puedan obtener su título. Lo que sí es cierto es que son miles los profesionales que obtienen su título por la compra de su proyecto de sustentación. Y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social presenta un aumento en las afiliaciones voluntarias. Sus autoridades lo atribuyen a la mejora de la economía del país, mientras que un jurista laboral sostiene que obedece a una nueva ola de despidos. Son un poco más de 10.000 nuevos afiliados bajo el régimen especial voluntario los que se han sumado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de julio de 2023 a julio del 2024, lo que para el director nacional de afiliación y cobertura del IE significa un incremento de un 4,62% que se lo atribuye a una mejora en la economía del país y un fortalecimiento de la promoción de la seguridad social. El IES ha implementado primero un programa de afiliación joven que es una parte voluntaria, otra parte sin relación de dependencia. Esto es importante porque hemos tenido una muy buena aceptación. No obstante, para el abogado laboralista Andrés Chonqui, a los datos del IES hay que mirarlos desde más prismas. Es decir, que al hablar de afiliaciones voluntarias, tenemos que tomar en cuenta que nos referimos a aquel segmento de la población que no tiene un ingreso producto a una actividad económica fija. Y aquí las deducciones. El crecimiento de la informalidad o la falta de plazas formales de trabajo hace que las personas puedan generar ingresos y decir, ok, ¿por qué yo no estoy cubierto? Alegación que no se comparte desde el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pues insisten que no existe una reducción del empleo formal y dan cifras. Este dato es importante, 27.961 afiliados han crecido en el sector privado. En el público es la diferencia, es un poquito más, nada más, no es mucho. Sería preocupante si solo las afiliaciones voluntarias incrementarían, pero las en relación de dependencia no. En tanto que el jurista agrega otro punto, la vulnerabilidad de los ciudadanos que superan los 40 años, que en caso de despido optan por pagar su seguro de manera voluntaria para así cumplir el número de imposiciones. Tal vez pueda hacer un camino para ir sumando imposiciones y cuando me llegue la edad no quedarme con la sorpresa de que frenaron mis números de imposiciones cuando terminé de trabajar formalmente. Hasta julio de este año, el mayor número de afiliaciones voluntarias se concentra en personas con edades de entre 51 y 60 años, lo que significa un 30% del total de las afiliaciones de este tipo. Sara es libre y no le gustan las reglas. Si tanto te molesta el ruido y la gente, únete a una biblioteca. Antonio es metódico, neurótico e intolerante. ¡Marina! Esto es un horror. Y el destino los pondrá en el mismo lugar. Ahora Antonio tendrá que tomar una dura decisión. Seguir con su compromiso o arriesgarlo todo por La Vecina. Estreno. Martes 3 de septiembre, 11 de la mañana. Este domingo en Día a Día. Alerta en el mundo por la viruela símica. Datos clave para entenderla. Cívica, educación socioemocional, vial, financiera, para la seguridad y movilidad sostenible. Hablamos de los nuevos contenidos en la malla curricular de los estudiantes ecuatorianos. Domingo, 9 de la noche a nivel nacional. Jueves 5 de septiembre, en vivo, Argentina, Chile, 6:45 de la tarde. Y estamos de vuelta para contarles que este viernes Otavalo, en la provincia de Imbabura, celebró el inicio de sus fiestas Yamor 2024 en honor a las costumbres ancestrales con su cosmovisión indígena. Delegaciones nacionales e internacionales se dieron cita en el Valle del Amanecer.
Bandas de pueblo, danzantes y más de 1.500 bailarines en escena participaron en el pregón de la confraternidad que dio inicio a las fiestas del Yamor 2024, una de las celebraciones indígenas más importantes de nuestro país. Porque es una fiesta grande y por la noche y todas las delegaciones que se encuentran aquí presentes de muchos municipios, desde el centro del país, desde el sur y desde la Amazonía, que poco a poco siguen avanzando. Estoy puesta el sombrero que utilizaban mis abuelitas y la humahuatarina, que son dos prendas que ya se están perdiendo. Entonces, para nosotras es muy importante recuperar también estos signos. Visiten nuestra plaza de ponchos, que es la plaza artesanal más grande de Latinoamérica. Así es que les esperamos con mucha alegría, con mucha amabilidad y que viva Otavalo. Propios y extraños disfrutaron de una noche de danza, música y algarabía para contagiarse de la fiesta más alegre en la ciudad más amable del Ecuador. 118 comparsas a nivel nacional con carros alegóricos y grupos musicales participaron esta noche en el Valle del Amanecer en las fiestas del Yamor 2024. Pues nosotros como tabaleños estamos con los brazos abiertos para que vengan tanto nacionales como extranjeros a visitarnos a nuestra pequeña ciudad, pero de corazón grande. The music and the dancing and the dresses, it's very nice. Vengo a Otavalo, la gente es muy amable. Tenemos 27 lagos, montañas, valles, artesanía en madera. Tenemos aquí mismo la artesanía indígena, lo textil, así que vengan y disfruten de Imbabura. Hasta el próximo 8 de septiembre se realizarán varios eventos artísticos, deportivos y culturales, donde los otavaleños los esperan con los brazos abiertos.